Capítulo 7 de Los Mil y Un Fantasmas, Volumen 1. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Leído por Milton Muñoz en Guánica, Puerto Rico, 30 de octubre de 2021. Los Mil y Un Fantasmas, Volumen 1, de Alexandre Dumas. Alberto. Lo mismo que en la primera pausa, en la relación del señor Ledru, hubo un breve instante de silencio, silencio más respetado aún que el primero, porque todos conocían que iba acercándose el fin de la historia, y el señor Ledru había dicho que acaso no se sentiría con fuerzas para concluirla. La interrupción fue corta. Casi al mismo instante prosiguió. 3 meses habían transcurrido desde aquella noche en que tratamos de la partida de Ángela, y, desde aquella noche, ni una sola palabra de separación había sido pronunciada. Ángela había deseado una habitación en la calle Tarán, y tomé una a nombre de Ángela. No le conocía otro, como ella no me conocía otro que Alberto. Habíala hecho entrar en un colegio de niñas en clase de subdirectora, con objeto de sustraerla con más seguridad a las pesquisas de la policía revolucionaria, que eran más activas que nunca. Los domingos y los jueves los pasábamos juntos en la pequeña habitación de la calle de Tarán, donde, desde la ventana del gabinete, veíamos la plaza en que por primera vez nos habíamos encontrado. Cada día recibíamos una carta, ella bajo el nombre de Ángela, yo bajo el de Alberto. Aquellos 3 meses fueron los más felices de mi vida. Entretanto, preciso es saber que yo no había renunciado al designio que me ocurrió después de mi conversación con el ayudante del verdugo. Había pedido y obtenido el permiso de hacer experimentos sobre la persistencia de la vida después del suplicio, y esos experimentos me habían demostrado que el dolor sobrevivía al suplicio y debía ser terrible. Esto es lo que niego, exclamó repentinamente el doctor. Pero vamos a ver, continuó Ledru, ¿me negaréis que la cuchilla hiere el centro del sistema nervioso y que el dolor ha de ser atroz? No, pero ha de durar poco. Pues esto es lo que niego a mi vez, contestó Ledru con profunda convicción, y aunque durase algunos segundos, forzosamente ha de existir la conciencia de la vida. ¿Quién sabe si la intensidad del sufrimiento compensa su brevedad? Entonces, según esta opinión, ¿erró la asamblea en sustituir la horca por la guillotina? ¿Qué duda tiene? Dejemos esto, volvamos al hecho. Tengo curiosidad de saber el fin de la historia. Me pareció que Ledru suspiraba. No podía ver su rostro porque había cerrado la noche. Estábamos en lo más fuerte de las ejecuciones. Se guillotinaban 30 o 40 personas por día, y tan gran cantidad de sangre corría en la Plaza de la Revolución que se vieron obligados a abrir un foso de 3 pies de profundidad alrededor del cadalso. Ese foso estaba cubierto de tablas. Una de esas tablas se hundió cierto día bajo el pie de un niño de 8 a 10 años que cayó en aquel hediondo foso y se ahogó. Inútil es decir que me guardé bien de referir a Angelita en qué empleaba mi tiempo el día que no la veía. Por otra parte, debo confesar que había empezado a sentir tan fuerte repugnancia hacia aquellos pobres restos humanos que me horrorizaba el nuevo dolor que les causaban quizá mis experimentos. Pero me dije por fin que aquellos estudios a los cuales me entregaba eran en beneficio de la sociedad entera, puesto que si llegaba algún día
a hacer partícipes de mis convicciones a una reunión de legisladores, lograría tal vez la abolición de la pena de muerte. A medida que mis experimentos producían resultados, iba consignándolos en una memoria. Al cabo de 2 meses llevaba hecho sobre la persistencia de la vida después del suplicio cuanto se puede hacer. Resolví entonces llevar mis experimentos todavía más adelante, si era posible, ayudado del galvanismo y de la electricidad. Se me cedió el cementerio de Clamart y se pusieron a mi disposición todas las cabezas y cuerpos de los guillotinados. Convirtieron para mí en laboratorio una capillita construida en el ángulo del cementerio. Ya recordaréis que después de haber arrojado a los reyes de sus palacios, arrojóse a Dios de sus iglesias. Tenía allí una máquina eléctrica y 3 o 4 instrumentos de los llamados excitadores. A eso de las 5 llegaba el terrible convoy. Los cuerpos estaban mezclados en el chirrión y amontonadas las cabezas en un saco. Tomaba al acaso 1 o 2 cabezas y 1 o 2 cuerpos, y el resto se arrojaba a la huesa común. Al siguiente día, las cabezas y cuerpos que habían servido para mis experimentos la víspera se juntaban al convoy del día. Casi siempre me ayudaba mi hermano en mis estudios. En medio de mis continuas relaciones con la muerte, iba creciendo mi amor hacia Angelita. La pobre niña, por su parte, me amaba con todo su corazón. Muchas veces pensé en hacer de ella mi mujer, y habíamos medido juntos la dicha de semejante unión. Pero para ser mi mujer era preciso que Angelita dijera su nombre, y su nombre, que era el de un emigrado, de un aristócrata, de un proscrito, su nombre llevaba consigo la muerte. Con frecuencia le escribió su padre que apresurara su viaje, pero ella le había dicho nuestro amor y le había pedido su consentimiento, que le fue concedido. Todo iba viento en popa por aquel lado. Sin embargo, en medio de todos aquellos procesos terribles, un proceso más terrible todavía nos había entristecido profundamente. El proceso de la reina María Antonieta. Principiado el 4 de octubre, seguía con actividad. El 14 de octubre, la ilustre víctima compareció ante el Tribunal Revolucionario. El 16, a las 4 de la madrugada, fue condenada. El mismo día, a las 11, subió las escaleras del cadalso. Por la mañana recibí una carta de Angelita en que me decía que no quería dejar pasar un día semejante sin verme. Llegué a cosa de las 2 a nuestra pequeña habitación de la calle Tarán y encontré a Angelita deshecha en llanto. Yo mismo me hallaba profundamente afectado por aquella ejecución. Había sido tan buena para mí la reina en mi juventud que guardaba un profundo recuerdo de su bondad. Toda mi vida me acordaré de aquel día. Era un miércoles y reinaba en París más que la tristeza, el terror. Por mi parte, experimenté extraño desaliento, algo como el presentimiento de una gran desgracia. En vano intentaba devolver las perdidas fuerzas a mi amada, que lloraba recostada en mis brazos. Me faltaron palabras de consuelo. Mi corazón estaba triste y apesadumbrado. Como de costumbre, pasamos juntos la noche, y nuestra noche fue aún más triste que el día. Recuerdo que un perro, encerrado en una habitación superior a la nuestra, aulló hasta las 2 de la madrugada. Nos informamos de lo ocurrido a la mañana siguiente. Su amo había salido llevándose la llave, había sido arrestado en la calle, conducido al Tribunal Revolucionario, condenado a las 3 y ejecutado a las 4. Era preciso separarnos. Las clases de Angelita empezaban a las 9 de la mañana. Su colegio estaba situado cerca del jardín botánico.
A mí me costó mucho el dejarla ir, y ella no acababa nunca de resolverse a dejarme. Fui a buscar un coche y la acompañé yo mismo hasta la extremidad de la calle de Fossé Saint-Bernard. Allí bajé para dejarla. Durante todo el camino habíamos permanecido abrazados sin pronunciar una sola palabra, mezclando nuestras lágrimas que se deslizaban a lo largo de nuestras mejillas hasta llegar a los labios, confundiendo su amargo sabor con la dulzura de nuestros besos. Bajé del coche, pero en lugar de irme a mi vez, me quedé clavado en el sitio mismo para ver, hasta perderle, el coche que se la llevaba. A los 20 pasos se detuvo y Angelita asomó la cabeza por la portezuela como si hubiera adivinado que yo estaba todavía allí. Me precipité hacia ella, subí al coche, tiré las persianas y la estreché en mis brazos, pero dieron las 9. Enjugué sus lágrimas, le di un beso y saltando del carruaje me alejé corriendo. Parecióme que me llamaba, pero todas aquellas lágrimas, todas aquellas idas y venidas, podían ser notadas. Tuve el fatal valor de no volverme. Entré en mi casa desesperado. Pasé el día escribiendo a mi amada. Por la noche le envié un volumen. Acababa de echar mi carta al correo cuando recibí una de ella. La habían reñido mucho por haber pasado un día sin ir. Le habían hecho infinidad de preguntas y la amenazaron con no permitirla salir la primera vez que le tocara el turno. Le tocaba el turno el domingo siguiente, pero me juraba Angelita que aquel día me vería aun cuando debiese romper con la directora del colegio. Yo también lo juré. Parecíame que si estaba 7 días sin verla, lo cual debía ocurrir forzosamente si no podía disfrutar del día de asueto, parecíame, digo, que me volvería loco, tanto más cuanto que Angelita dejaba traslucir alguna inquietud. Le pareció que le habían abierto una carta que acababa de encontrar en el colegio y que era de su padre. Pasé una mala noche y peor día. Como de costumbre, escribí a Angelita y como debía dedicarme a mis estudios, a cosa de las 3 fui a casa de mi hermano a fin de llevármele conmigo a Clamart. Mi hermano no estaba en casa y fuime solo. Hacía un tiempo horrible, la naturaleza desolada se deshacía en lluvia, la lluvia fría y continua que anuncia el invierno. Todo lo largo de mi camino estuve oyendo a los pregoneros gritar con voz enronquecida la lista de los condenados del día. Era numerosa y había niños, mujeres y hombres. La sangrienta cosecha era aquel día abundante y no me habían de faltar objetos, por cierto, para mi estudio de la noche. Los días eran cortos. Llegué a las 4 a Clamart y había anochecido. Era sombrío, casi odioso el aspecto del cementerio con sus vastas sepulturas, recientemente removidas, con sus escasos árboles que chocaban como esqueletos al hálito tempestuoso del viento. Lo que no era tierra removida y amontonada era hierba, cardos u ortigas. Cada día la tierra amontonada invadía la tierra verde. En medio de todas aquellas excrescencias del suelo, la huesa del día estaba abierta esperando su presa, previendo que el número de condenados sería mayor. Era la huesa mayor que de costumbre. Acerquéme maquinalmente. El fondo estaba lleno de agua. Pobres cadáveres desnudos y fríos que iban a arrojar en aquella agua fría como ellos. Al llegar junto a la huesa, resbaló mi pie y estuve a punto de caer dentro. Erizáronse mis cabellos, estaba mojado, sentía escalofríos y me fui a mi laboratorio. Como ya he dicho, era una antigua capilla. Registré con los ojos. ¿Qué buscaba? No lo sé. Registré con los ojos para ver si en la pared o sobre el pedazo de altar que quedaba existía algún signo de culto.
Nada había en la pared, estaba vacío el altar. En el sitio en que había antes el tabernáculo, es decir, Dios, la vida, había un cráneo despojado de su carne y de sus cabellos, es decir, la muerte, la nada. Encendí mi vela colocándola encima la mesa de mis experimentos, cargada de instrumentos de rara forma, inventados por mí mismo, y me senté, pensando ¿en qué? En aquella pobre reina que había visto tan bella, tan dichosa, tan amada, y que, la víspera, perseguida por las imprecaciones de todo un pueblo, fue conducida en carreta al cadalso, y que, a aquella hora misma, con la cabeza separada del cuerpo, dormía en la huesa de los pobres, ella que había dormido bajo los recamados pabellones de las Tullerías de Versalles y de Saint-Cloud. Mientras me abismaba en tan sombrías reflexiones, redoblaba la lluvia y pasaba el viento en largas ráfagas, con lúgubre gemido, por entre las ramas de los árboles, por entre los tallos de las hierbas que con su hálito hacía estremecer. No tardó en mezclarse a aquellos rumores, como el ruido prolongado de un trueno lúgubre, solo que este trueno, en vez de mugir en las nubes, rodaba por el pavimento que hacía retemblar. Era el ruido de la carreta mortuoria que volvía de la Plaza de la Revolución y que entraba en Clamart. Abrióse la puerta de la capilla y entraron llevando un saco, dos hombres empapados de agua. El uno era aquel mismo Legros que había yo visitado en la cárcel, el otro un sepulturero. Tomad, señor Ledru, me dijo el criado del verdugo, aquí tenéis vuestra obra, y no tenéis necesidad esta noche de daros prisa, pues os dejamos aquí todos estos trastos. Mañana, cuando sea de día, se les enterrará, que no hay cuidado que se resfríen por pasar una noche al aire libre. Y riendo como condenados, aquellos dos estipendiarios de la muerte dejaron su saco en un ángulo junto al antiguo altar, a mi izquierda. Enseguida salieron sin cerrar la puerta, que, impelida por el viento, empezó a dar estrepitosos golpes, dejando pasar largos soplos de aire que hacían vacilar la llama de mi vela, que subía pálida y, por decirlo así, moribunda a lo largo de su ennegrecida mecha. Les oí desenganchar el caballo, cerrar el cementerio y partir, dejando la carreta llena de cadáveres. Sentí violentos deseos de irme con ellos, pero no sé qué me detenía en mi sitio. Temblaba y estaba pálido, sin duda. No era miedo, no, en verdad, pero el ruido del viento, el rumor acompasado de la lluvia, el fúnebre murmullo de los árboles, los silbidos del aire que hacía temblar mi luz, todo esto sacudía sobre mi cabeza vago espanto, que de la húmeda raíz de mis cabellos serpenteaba por todo mi cuerpo. De repente, me pareció que una voz, a un tiempo dulce y quejumbrosa, una voz que partía del recinto mismo de la capilla, pronunciaba el nombre de Alberto. Me estremecí como no me es dado explicar. Alberto, una sola persona en el mundo me llamaba así. Mis ojos errantes dieron vuelta lentamente a la pequeña capilla, de la cual, por estrecha que fuese, mi luz no bastaba a iluminar todo el recinto, y se detuvieron sobre el saco depositado junto al altar, y cuya ensangrentada y abollada tela denunciaba el fúnebre contenido. En el instante en que se fijaban mis ojos en el saco, la misma voz, pero más débil, más quejumbrosa aún, repitió el mismo nombre: Alberto. Me erguí frío de espanto. Aquella voz parecía salir del interior del saco. Me palpé para saber si estaba dormido o despierto. Enseguida
embarado como si fuera de piedra, los brazos extendidos, me dirigí hacia el saco donde hundí una de mis manos. Parecióme entonces que unos labios, cálidos todavía, se apoyaban en mi mano. Había ya llegado a aquel grado de terror en que el exceso del mismo terror nos da serenidad y ánimo. Cogí aquella cabeza y, volviendo a mi sillón, donde caí sentado, la dejé encima de la mesa. Entonces lancé un grito terrible. Aquella cabeza, cuyos labios parecían estar tibios todavía, cuyos ojos estaban medio cerrados, aquella cabeza era la cabeza de Ángela. Creí que estaba loco. Grité 3 veces, ¡Ángela! A la tercera vez, abriéronse los ojos, me miraron, dejaron caer 2 lágrimas, y despidiendo una llama húmeda, como si se escapara el alma, se cerraron para no volverse a abrir. Me levanté loco, insensato, furioso, quise huir, pero al levantarme, enganchóse un faldón de mi frac en la mesa cayó, arrastrando consigo la vela que se apagó, y la cabeza que rodó, y arrastrándome a mí mismo, perdido y delirante. Entonces, tendido en el suelo, parecióme ver aquella cabeza deslizarse hacia la mía por la pendiente de las baldosas. Sus labios rozaron mis labios. Un estremecimiento de hielo recorrió todo mi cuerpo. Lancé un gemido y me desmayé. Al día siguiente, a las 6, los sepultureros me encontraron tan frío como las baldosas sobre las cuales estaba tendido. Ángela, descubierta por la carta de su padre, había sido arrestada aquel mismo día, condenada aquel mismo día, ejecutada aquel mismo día. La cabeza que me había hablado, los ojos que me habían mirado, los labios que habían besado mis labios, eran los labios, los ojos, la cabeza de Ángela. Ya sabéis, Lenoir, continuó el señor Ledru, volviéndose hacia el caballero, ya sabéis que poco me faltó en aquella época para morirme. Fin del capítulo número 7.